Bueno, buenísimo. Buenas noches. Ahora vamos a empezar. Un segundo, últimos toques. Bueno, hay que empezar. Ya empezamos a grabar. Estamos acá desde... En ese momento es Gibón, donde estamos acá dando el Shiur. Gibón es la ciudad donde Yoshua paró el sol y fue parte de la conquista de Israel. O sea, las clases que se dan en general son en Jerusalén. En este momento estamos acá en Gibón, que también es una ciudad muy importante. Vamos a hacer tercer parte del Shiur del Kutei Torah, un Mahamar discurso hasídico del Alter Rebbe de Admur HaZaken, que escribió el Tanya, primer Rebbe de Chabad, que todas las enseñanzas de la Torah de Hasidut de Chabad están en sus Mahamarim, como ya nos hablamos las otras veces. Voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que estamos la otra vez, muy mínimo, para poder conectarnos con lo de ahora. En el Shiur anterior habíamos explicado que la Torah se llama a sí misma en un pasuk, en Mishle o en Kohelet, hablando de sí misma como si fuera, dice que yo fui el Amón de Hashem. Amón significa el pedagog, así dice el Midrash, significa el que hace crecer a los chicos. Ya hemos explicado que qué significa eso. Significa que Moshe Rabbeinu podía darle fe al pueblo de Israel, y no solamente fe, sino también un poco de trabajo interior, pero la Torah le da al judío también el poder de que su alma divina sienta a Hashem y sienta divinidad. Ese es el nivel más alto que tiene la Torah frente a Moshe, que eso es Amón. Pero habíamos dicho que ese nivel es el nivel de Binah, que es comprensión. Habíamos dicho que este nivel es el nivel que se llama Mojín, intelecto, que es el momento en que la persona no solamente está ocupada de trabajarse a sí misma, sino también entender divinidad, entender a Hashem, salirse de sí mismo y su propio tiempo. Ahora la Torah en este mismo pasuk también dice sobre sí misma que yo fui el Amón de Hashem, yo fui el pedagogo de Hashem, el que hace crecer a las almas de Israel, y también dice que fue Shashurim. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Yo fui el Shashurim de Hashem. Shashurim, ¿qué significa? Shashurim significa un placer, fue deleite, significa. Entonces, ahora vamos a entender por qué la Torah se llama a sí misma el deleite de Hashem, y también le provoca deleite a las almas de Israel. Estamos en el mes de Shvat, vamos a empezar dentro de poco Tu Bishvat, el 15 de Shvat, el día de las frutas, que es el día de Rosh Hashanah de los árboles, y vamos a hablar de eso también, obviamente, en el Shiur, vamos a conectarlo con lo que está pasando en la semana. Con el láser voy a indicar dónde estamos, que es el principio de todo. Dice así. Dejar Veyesh Ashuim. Después dice la Torah, yo voy a hacer los Ashuim, el placer de Hashem. Shalideh מבחינת המון, המשכת מבחינת לחם ומזון להיות הדעת והשגה לידי זה, אחר כך המשך גילוי מבחינת השמחה והשעשועים. שנביאו לעניין השמחה והשעשועים, עד כנראה של השגה, vamos a leer todo porque si no, no llegamos. Resulta que tenemos que entender este concepto de que la Torah es el placer de Hashem y es el placer de las almas de Israel. Para poder entender esto, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros sabemos que hay una diferencia entre la forma de ver el judaísmo en general, desde los sabios de la Torá, que eran principalmente filósofos, y los sabios de la Torá que ven las enseñanzas de la Torá en forma cabalística, que fue revelada de a poco, y no públicamente, sino con el tiempo. El Rambam, Maimónides, explica que el motivo que nosotros cumplimos la Torá y las mitzvot es para nuestro propio bien. O sea, la pregunta es, ¿a Hashem le importa lo que nosotros hacemos? ¿A Hashem le cambia a nosotros lo que nosotros hacemos? La forma de ver las cosas, según el Rambam y los filósofos, es que no en absoluto. Hashem está por encima de todo. Obviamente que no le cambia lo que pasa en este mundo ínfimo, mínimo, que incluso es mínimo frente a todo el universo que nos rodea. Y no es algo que le afecta a él, nosotros no tenemos cómo afectarlo a él. Él es uno, si él cambia ya es un problema. Si él cambia no es uno, tiene cambios, no es eterno, no es verdadero. Sin embargo, los sabios de la Kabbalah nos dan otra forma de ver las cosas, nuestra conexión con Hashem. Los sabios de la Kabbalah nos explican que entre Hashem y nosotros, Hashem hizo lo que se llama un Seder Ishtalshelut, un orden de desencadenamiento, un orden de atributos que Dios se puso a sí mismo para poder crear el mundo. No significa que Hashem sin estos atributos no podría haber creado el mundo, sino que significa que Hashem quiso limitarse a sí mismo, a tener atributos emocionales, intelectuales, pensamiento, palabra y acción,
para poder tener un factor en común con su creación. O sea, Hashem podría haber creado el mundo de manera mágica, digamos, sin que nosotros podamos entender en absoluto nada. Disculpen que no saludé, buenas noches Ben, y Rafael, y Josué, y Yosef. Ok, Hashem podría haber creado el mundo de manera mágica, sin tener ningún factor en común con nosotros. Sin embargo, Hashem decidió que no sea de manera mágica. Hashem crea el mundo y no hay nada que ver entre Hashem y el mundo es infinito, el mundo es finito. Lo que Hashem quiso él mismo limitarse y que de él, de sus propios atributos, venga el mundo y vengamos nosotros. Bueno, entonces, estos atributos que Hashem se puso a sí mismo son las Sefirot. Las Sefirot son Chokhmah, Binah, Da'at, etc. Cuando nosotros hacemos una mitzvah o estudiamos Torah, nosotros provocamos un cambio en los atributos de Hashem. Provocamos un cambio en las Sefirot. Pero no estoy diciendo, Hafi Shalom, que Hashem realmente es afectado por lo que nosotros hacemos, porque es infinito y está por encima de todo, sino que Él decidió limitarse a sí mismo y que le importe lo que nosotros hacemos, lo cual es muy diferente. O sea, si a Hashem de verdad le afecta lo que hacemos, entonces estamos limitándolo y diciendo que Él está realmente metido en este mundo y es afectado por él. Nosotros no decimos eso. Nosotros lo que decimos, según la Kabbalah, es que Hashem decidió Él limitarse para que le afecte el mundo. Pero ser que Él lo decidió es solo porque Él decide, no es que es en verdad así. Por lo tanto, ahora vamos a entender cómo diferentes tipos de estudio de Torah y de cumplimiento de mitzvot provocan diferentes cambios emocionales, por así decirlo, en Hashem, y eso nos afecta a nosotros. ¿Cuál es la explicación? La explicación es así. La Torah tiene la virtud que nombramos en los shiurim anteriores, que es el poder enseñarnos a nosotros divinidad. Que nosotros podamos entender a Hashem, captar sus atributos, entender la divinidad que hay en el mundo, y eso a nosotros nos hace mucho mejores y más elevados por sobre nosotros. Pero en verdad, nosotros tenemos que saber que la Torah es más que eso. La Torah es la voluntad de Hashem. Hashem quiere que hagamos las cosas, más allá de lo que nosotros aprendamos. Hashem simplemente quiere. ¿Qué significa esto? Tenemos que entender que hay una diferencia entre la Torah y las mitzvot. La Torah es intelecto. La persona a través del intelecto entiende cosas. Y la persona, cuanto más inteligente es, más cosas puede entender. Y más va aprendiendo y subiendo de nivel. Cuando la persona hace las mitzvot, la persona no está entendiendo algo. No está él interiormente cambiando su forma de pensar o de sentir. Cuando la persona hace una mitzvah, está haciendo lo que Hashem le dijo. Está haciendo la orden de Hashem. Entonces yo pregunto, ¿cómo nos conectamos más con Hashem? ¿A través de estudiar la Torah o a través de hacer una mitzvah? Y la respuesta, se entiende, es lo que dijimos. A través de hacer una mitzvah te conectas más. ¿Por qué? Porque digamos que la Torah viene a ser como una persona que ve el palacio del rey. La persona ve el palacio del rey y entiende la grandeza del rey. Entiende que este rey tiene muchos sirvientes. Este rey es una persona que le gusta la arquitectura buena. Una persona que sabe de historia, por lo tanto en sus palacios hay arte, diferentes artistas, diferentes cosas. Entonces él entiende la grandeza del rey y se conecta con el rey a través de eso. Imaginémonos una persona que no entiende la grandeza del rey a través del palacio, digamos. Él no... Es un hombre simple, Que a esta persona, el rey va y le dice, quiero que vos me hagas un favor. Quiero que vayas al kiosco y me traigas una botella de agua, sea lo que sea. Esta persona, al traer la botella de agua al rey, está más conectado con el rey que aquel que entendió la grandeza de su palacio. Porque el que entendió la grandeza de su palacio entendió la grandeza de los atributos del rey: su inteligencia, su bondad, su sabiduría. La persona que hizo lo que el rey le pidió, aunque sea lo más simple que sea, hizo lo que el rey quería. Y el rey está contento por eso, porque hizo lo que el rey quería.
Entonces, la mitzvah, cuando uno hace lo que Hashem nos pide, uno está conectándose directamente con Hashem. Directamente. Porque Hashem dijo que hagas esto, vos lo haces, aunque sea que vos no entiendas, no hayas estudiado Torah, no captes la grandeza del rey, eso es un cambio para vos. Vos por ahí no entendés más a Hashem. Pero si miramos desde el punto de vista de Hashem, del rey, está mucho más conectada a la persona que hace lo que él quiere, la persona que simplemente entiende, porque el que entiende puede no hacer. La conexión es en la práctica principalmente. Entonces, quiero leer lo que está acá en el Mahamar, lo estoy indicando con el láser. Dice así. Dice: והחוכמה מאין תימצא, שהיא נמשכת מבחינת עין, ומבחינת רצון העליון, ברוך הוא, כי הנה החוכמה נקרא עדן, שבו נגע נשמות בגן עדן, בשכל הנבראים המשכילים בגדולת אינסוף ברוך הוא, ונהנים בהשגתם תענוג נפלא, עד אין קץ, עד דרך שמלו במראה, וישב אחר מוטב ולדעי וכולי, ונאף שבספרים, גן עדן עליון, גן עדן תחתון. No voy a leer todo, porque si no, es muy largo. De hebreo. Ok. ¿Qué está diciendo acá? Dice así. Buenas noches, Gastón. Dice así: cuando la persona estudia Torah, eso después, después de los 120, sube al Gan Eden, eso a él le da un placer muy grande, la Torah que él estudia en su vida. ¿Por qué? Seguimos hablando de la diferencia entre Torah y Mitzvot. La Torah es el intelecto de Hashem. Hashem y su intelecto son uno, porque Hashem es uno. Por tanto, no podemos separar entre su intelecto. Esto lo explica el Rambam. No es acá el momento para explicarlo, pero hay que saber que Hashem es uno, y por más que él tenga intelecto, atributos, etc., sigue siendo uno, como explicamos al principio. La persona, cuando él entiende la Jochma de Hashem, la sabiduría de Hashem, él está entendiendo según cuánto él puede entender. Con el tiempo va a entender mucho más, porque él crece y sabe más, y estudia más partes más profundas de la Torah, y va subiendo en su nivel de entendimiento. A diferencia de las mitzvot, las órdenes de Hashem, que no hay niveles, digamos, en cumplir la mitzvah. La mitzvah es igual para todos. Hay 613, nadie tiene más o menos de 613. No es así con la Torah. La Torah no es, todas las partes de la Torah no son para todos. Hay gente que está más cerca de una parte, hay gente que está más cerca de otra parte de la Torah. Cada uno tiene su parte específica, digamos, que está más conectado con él. Para entender mejor este ejemplo de que sí tiene que ver con eso, con la porción de la Torah. La Torah, en otras palabras, se divide según cada alma y según el intelecto que él tiene y según la conexión que él tiene con la Torah. Las mitzvot son iguales para todos. Y tenemos que explicar que las mitzvot en realidad son más fuerte conexión con Dios, como explicamos recién. Porque la que hace la mitzvah se conecta con el rey mismo, hace lo que el rey quiso. El que estudia Torah depende de él cuánto se conecta. El que hace una mitzvah depende de Hashem. Depende del rey cuando se conecta. Porque si uno estudia Torah, uno va creciendo, pero depende de uno. Bueno, vamos a seguir. Ahora, esto también, obviamente, es diferente, cambia, esto que explicamos en Torah y Mitzvot, en el pago que la persona recibe después de los 120 años. La persona que estudia Torah llega al Gan Eden, y en el Gan Eden, esas partes de Torah que él estudió, como al ser que la Torah es una con Dios, él está en ese momento, a través de las palabras de Torah que estudió, él recibe y siente la divinidad a Hashem que está dentro de la Torah. Y Hashem es la fuente de todos los placeres, y ahora vamos a explicar qué significa eso. Por lo tanto, al conectarse con la Torah, él se conecta con Dios, nada más que en este mundo no se siente a Dios, después recientemente se lo siente. Entonces, él siente a Dios adentro de la Torah. Pero así como la Torah tiene muchos niveles de comprensión, también en el Gan Eden hay muchos niveles. Así como la persona con el tiempo va creciendo en el estudio de Torah, también la persona va subiendo después de los 120 de Gan Eden. O sea, Gan Eden significa el jardín del Edén, es un lugar espiritual, también puede ser que haya uno material, y ahora, porque justamente vamos a explicar ahora que hay muchos niveles en el jardín del Edén. La persona va subiendo de nivel en el jardín del Edén mismo después de los 120. Acá lo que acabo de leer, acá abajo, es que en la Kabbalah está traído que hay dos Gan Eden, dos jardines del Edén.
está el jardín del Edén inferior y el jardín del Edén superior. Pero el Alter Rebbe acá nos dice que en verdad hay más niveles, no hay solo dos jardines del Edén, hay infinitos niveles. Así como en el estudio de la Torá hay infinitos niveles, hay muchísimos niveles, hay 70 explicaciones para cada cosa de la Torá y 70 en cada uno de los 4 niveles de la Torá, en el Pshat, el Remez, el Drush, el Sod. Y hay dentro de cada uno de esos 70 también dentro de cada uno de los 70. La Torah es infinita y crece constantemente porque Hashem es infinito. Por lo tanto, su Torah, que está conectada con él, también es infinita y no para de darnos más profundidad. Desde la persona del Gan Eden hay elevaciones constantes. El Alter Rebbe acá en el Mahamar trae la frase que dice la Arizal famosa, la Arizal gran cabalista, que está escrito en el Teilim, y el Hum Mejail el Jail, que uno tiene que ir de fuerza en fuerza. Y la Arizal dice sobre las palabras de la Gemara sobre este pasuk. El Talmud de la Gemara dice sobre este pasuk de Teilim, van de fuerza en fuerza. Dice el Talmud que se refiere a los tzadikim después de los 120 años. Dicen, los tzadikim, dice la Gemara, no tienen descanso en este mundo, porque tienen constantemente que estudiar Torah y cumplir mitzvot, y tampoco tienen descanso en el mundo por venir. ¿Qué significa eso? El Arizal explica que al ser que en el mundo por venir, el Gan Eden, es la revelación del estudio de Torah que ellos hicieron en este mundo, suben constantemente de nivel dentro de la revelación que tienen por haber estudiado Torah. Incluso un solo pasuk sigue subiendo de nivel en nivel, captando divinidad gracias a este pasuk. Los niveles de Gan Eden, obviamente, dependen de cuánto uno va entendiendo. Cuando uno entiende más en Gan Eden, va subiendo más de nivel y va captando cada vez más luz divina gracias a lo que estudió. Y en general, las almas suben todos los días 3 elevaciones en su comprensión. Y por lo tanto, cada día hay 3 elevaciones y cada día es más y más y más. Que las 3 elevaciones de estas son en los momentos que nosotros en este mundo hallemos Shaharit, Minjá y Arbit, el resto de la mañana, de la tarde y de la noche. Las almas en el Gan Eden, en esos 3 horarios del día, el horario de Shaharit, Minjá y Arbit, suben en su nivel de comprensión de la divinidad, así como en verdad nosotros también. En Shaharit, Minjá y Arbit nos conectamos más con Hashem y entendemos más y nos conectamos más con Dios. Ahora, nosotros estábamos diciendo que ¿por qué el Gan Eden da tanto placer? Porque se nos desvela lo que nosotros estudiamos de la Torá. Y por lo tanto, tenemos mucho placer porque la Torá está Hashem, y Hashem es la fuente de todos los placeres. Vamos a explicar este concepto. ¿Qué significa que Hashem es la fuente de todos los placeres? Hashem es la fuente de todo, como explicamos recién, que Hashem se limitó a sí mismo para que el mundo venga de él. Pero obviamente que Hashem es perfecto, por lo tanto, de Hashem no viene nada malo, nada que cause sufrimiento. Todo lo que causa sufrimiento es porque Hashem se está ocultando de nosotros. Por lo tanto, no sentimos placer. Cuando sentimos placer, Hashem está revelándose a nosotros. ¿Cómo funciona este sistema de que nosotros recibimos la luz de Hashem? Entonces, nosotros sabemos que hay 4 mundos. 4 mundos espirituales, 4 planos, digamos. Los 4 mundos, 4 planos que la Kabbalah nos nombra, y como decimos en verdad son infinitos niveles, no solo 4 en general tampoco, así como el Gan Eden no son solo 2, sino que en general son 4, pero son infinitos, empiezan en el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut es el mundo que es divinidad pura. Ahí están las 10 sefirot, los 10 atributos de Hashem, y en ese plano, aquel que logra llegar a ese nivel, tiene un placer que nosotros no podemos comprender porque está unido con Dios de manera absoluta. Y como dijimos, Dios es la fuente de todo y Hashem es bueno, por lo tanto todo lo que viene de él es pura bondad, y las cosas malas es solamente cuando Hashem se oculta de nosotros, que eso es solamente en nuestro mundo, el inferior, el más bajo de todos, donde hay oscuridad y Hashem se oculta. Pero en los mundos superiores no hay sufrimiento en absoluto y uno simplemente disfruta de la conexión con Hashem. Entonces, el flujo de divinidad que viene de Hashem empieza en el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut baja un flujo de divinidad que es pura divinidad y puro placer. Ahora, cuando este flujo tiene que bajar al mundo de Briah, que es el segundo de los planos,
tiene que pasar por una limitación y ocultarse un poco la luz de Hashem, porque en el mundo de Briá, las almas y los ángeles de este mundo no tienen el poder de captar divinidad pura como el Atzilut. Para poder llegar al nivel de Atzilut, captar divinidad pura, hay que estar en un nivel muy alto espiritualmente, y solo los más grandes tzadikim llegan a ese mundo. Entonces, en el mundo inferior, en Briá, se recibe una luz más baja. Después, los ángeles y almas de Briá se alimentan de esta luz, de esta divinidad, y al ser que Adán pecó con el fruto del árbol del conocimiento, todo lo que viene tiene algo malo, todo lo bueno tiene mezclado algo de malo, algo que no es pura divinidad, digamos, y cuando llega al mundo de Briá, las almas reciben la parte buena y pura de la divinidad, y la parte que es un poco más baja y más tosca de la divinidad, del flujo este que baja de Hashem para crear los mundos, baja al mundo de Yetzirah. En el mundo de Yetzirah hay ángeles más bajos y almas más bajas. Estas almas reciben el flujo que llega del mundo de Briá, y la parte más pura y buena la reciben internamente, y la parte no tan buena y tosca un poco más de la divinidad, por causa del pecado de Adán, baja al mundo de la ciudad, que es nuestro mundo. O sea, el ejemplo que se puede usar para esto es cuando nosotros comemos. Cuando la persona come la comida que es buena, pero en la comida misma hay partes que son nutrientes para el cuerpo, y el cuerpo los asimila, los hace parte de él, y partes que no son tan buenas, y eso nosotros los desechamos. Y eso también es causa del pecado de Adán. Antes del pecado de Adán, la comida era puramente buena, no había por qué desechar nada, todo alimentaba al cuerpo. Hoy en día, que la comida tiene sus partes que no son absolutamente buenas, el cuerpo necesita desechar esas partes que al cuerpo no le sirven. Entonces los ángeles en el mundo de Briá reciben el flujo y la vida, la parte, digamos, tosca de la divinidad, que no es tan buena, la desechan, como si fuera, al mundo de Yetzirah. Y en el mundo de Yetzirah pasa lo mismo, y los ángeles y almas del mundo de Yetzirah desechan la parte no tan buena, y eso baja al mundo de Asiá. En otras palabras, cada mundo inferior se alimenta de los desechos del mundo superior. O sea, cada placer que nosotros tenemos en este mundo, incluso el placer más grande, incluso la persona que vivió toda su vida, cosa que no conozco y no creo que exista, pero incluso la persona que vivió toda su vida teniendo placer constantemente, todos esos placeres son solamente desechos al lado, como el ejemplo de la comida, son absolutamente desechos. Así está traído el Hasidut, ¿no? Este ejemplo está traído en Hasidut. Estos placeres son desechos del mundo superior, ni siquiera de Yetzirah, porque como en cada mundo hay infinitos niveles, incluso en Asiá mismo, nuestro mundo, un nivel más espiritual en Asiá, digamos, nosotros estamos en el nivel más bajo de Asiá, el físico. Hay Asiá espiritual, el nivel más bajo, solamente un nivel más arriba de Asiá ya es incomparable. Un placer de ahí, al lado de todos los placeres de este mundo, al lado de un placer de un nivel más alto, son desechos de los de este mundo. Así entonces es todo lo que el placer que se recibe en Yetzirah frente al placer de Briá son desechos nada más. También de Briá al lado de Atzilut, etc. Por eso mismo, en el Gan Eden hay muchos niveles. La persona que está hace mucho tiempo en el Gan Eden, cada vez sube niveles más altos. Y los niveles de Gan Eden anterior para él son desechos. Y no puede entender cómo disfrutaba de algo así tan bajo. En otras palabras, aquí quiero explicar que el nivel de placer entre nivel y nivel es absolutamente incomparable el uno con el otro. No es uno más bueno y el otro por ahí un poco no tan bueno, sin tanta belleza, no. Es incomparable. Es desechos al lado de la comida. Nada que ver. Y por eso el Gan Eden tiene tantos niveles. Y esto depende específicamente del estudio de Torah. Quiero conectarlo con lo que dije al principio, que lo que nosotros hacemos afecta a Hashem. ¿Qué significa? Cuando vos estudiás Torah, vos despertás en Hashem ganas de bajar y darle flujo a los mundos inferiores. Despertás eso en Hashem porque Hashem decidió que así sea. Estamos diciendo, Hashem Shalom, que en verdad nosotros tenemos el poder de cambiar a Dios y hacerle provocar cosas y que baje hacia nosotros y nos dé flujo. Sino que Hashem decidió, Él quiso que nuestro estudio de Torah provoque eso. Es un regalo que Él nos dio, Él podría haber sido diferente. Él nos dio un regalo que a través de estudiar Torah, hacer mitzvot,
Él baja un flujo de divinidad a nuestro mundo, a todos los mundos, hasta que llega al nuestro. Entonces, los sabios dicen, que esto es lo que leí antes, lo voy a leer de vuelta y mostrar, dice, al Derek Sheambruba Gemara, estoy mostrando con el láser, al Elisha, Ajer, Mutav de Ledai Nehul. ¿Qué significa esa frase? La Gemara, el Talmud nos cuenta sobre Elisha ben Abuya, que lo llamaban Ajer. Elisha ben Abuya fue un sabio de la época de la Gemara o de la Mishnah, la verdad es que no estoy seguro, en la época del segundo Bet HaMikdash, que sabía muchísima Torah, era un gran sabio. Con el tiempo, este sabio que sabía tanto, pasaron diferentes cosas en su vida, y él terminó siendo hereje y dejando la Torah y las mitzvot y su conexión con Dios. Por lo tanto, obviamente, él fue juzgado muy severamente después de los 120 años. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, una persona que conoce a Hashem, incluso que lo conoce, va en contra, es mucho más severo lo que él hace. Una persona que no conoce a Hashem, que no estudió Hasidut, que no estudió Torah, que hace algo que no está bien, ¿cuánto se le puede reprochar a esta persona si él no sabía, no conocía la grandeza del rey? Pero Elisha era un gran sabio y sabía la grandeza de Hashem, y sin embargo dejó todo. Entonces recibió un castigo muy duro que duró muchos años, en el Geinom, en el purgatorio. Ahora, acá hay que aclarar un punto. En el judaísmo no existe lo que se llama el infierno o algo así, que hay un castigo eterno. No hay castigo eterno. El purgatorio, el Geinom, solamente limpia al alma de las cosas malas que hizo para que pueda terminar llegando al Gan Eden. Por lo tanto, todos terminan llegando al Gan Eden, al jardín del Edén. La pregunta es, adiós, Josué. La pregunta es, ¿cuánto tarda la purificación del alma en el purgatorio? Obviamente es dolorosa. Ahora, los sabios dicen sobre Elisha ben Abuya que con el tiempo fue llamado Ajer. Ajer significa el otro. Los sabios lo nombraban con el nombre por lo que él hizo. Le decían el otro, el alejado. Que vale la pena que él sea juzgado todo lo que tiene que ser juzgado en el Geinom, en el purgatorio, con tal de llegar al nivel más bajo del Gan Eden. Porque, según lo que explicamos ahora, se entiende. Todos los placeres de este mundo son desechos al lado del placer más bajo del Gan Eden incluso. El Gan Eden Atastón, incluso, el Gan Eden inferior, es un placer incomparable. Cuando uno va llegando a niveles más altos del Gan Eden, las 13 kilot del día, se acerca más a Hashem, por lo tanto recibe un flujo mucho más puro y no desechos del anterior. Ahora, todo lo que estamos explicando hasta ahora, sin embargo, es lo que se logra en el Gan Eden a través del estudio de la Torá. Porque como la Torá es sabiduría y tiene niveles, en Gan Eden uno a través del estudio de Torá recibe diferentes niveles de revelación. Ahora tenemos que explicar la grandeza de las mitzvot. Las mitzvot, que son las órdenes de Hashem, dijimos que eran iguales para todos. Y no hay niveles diferentes en el cumplimiento de mitzvot, sino que son iguales para todos. Todos tienen las 613, hoy en día no se pueden cumplir todas, pero todos tienen que cumplirlas por igual. O sea, se las puede cumplir con más belleza, con menos belleza, pero no hay más o menos mitzvot para uno o para otro. Todos tienen que cumplir la misma cantidad, seguro. Entonces, cuando hacemos las mitzvot, nos enfrentamos con la voluntad misma de Hashem. Hashem nos está diciendo hacer esto, que te metas conmigo, no importa si entendés o no. No tiene que ver con cuando uno entiende. Por lo tanto, a través del cumplimiento de mitzvot, uno se une con Hashem de manera mucho más grande. O sea, el cumplimiento de mitzvot haces lo que Hashem te está pidiendo y vos te conectás con Dios directamente. Sin embargo, tenemos que entender que el nivel de cumplimiento de mitzvot, el pago por el cumplimiento de mitzvot, al ser que dijimos que el pago de la persona es que él se conectó con Dios, si el estudio de Torah te conecta con Dios según tu nivel y te da un placer tan grande, el cumplimiento de mitzvot que te conecta con Dios de una manera mucho más fuerte, porque estás haciendo lo que el rey mismo te pide, tiene un pago muchísimo más grande. Por eso está explicado en Hasidut que el pago por el cumplimiento de mitzvot no es en el Gan Eden después de los 120 años, sino que es cuando venga Mashiach, después de Tziat HaMetim, después de la resurrección de los muertos,
Acá, en este mundo físico, va a ser el pago más grande de todos. Ahí nos vamos a unir con Dios como uno, tal cual. Quiero explicar qué significa estas dos cosas. Cuando uno estudia Torah, uno está entendiendo a Hashem. O sea que vos seguís siendo vos, y Hashem sigue siendo él, y vos lo entendés, pero no dejaste de ser un ente separado de Hashem. Cuando vos haces una mitzvah, vos en ese momento dejás de ser un ente separado de Hashem, y te unís con Hashem como uno, tal cual. Sos como uno con Hashem, tal cual. Entonces, el pago que se recibe de esto, obviamente es mucho más grande, porque el pago del estudio de Torah, vos seguís siendo un ente separado, recibís placer, pero no seguís el placer que Dios mismo siente. Cuando vos haces una mitzvah, te conectás con Dios como uno, entonces vos sentís el placer como Hashem siente el placer. O sea, hacer que te unís con Hashem de manera absoluta y sos uno con Él en el momento de cumplir la mitzvah, el placer que vas a tener es el placer como Dios mismo lo siente. Entonces, este es el nivel que David Amelech llama acá Shashuim, que es placer. El Bekut es a través de meditación. La meditación sigue teniendo que ver con uno mismo, cuanto uno capta. Las mitzvot, uno puede no sentir nada, y sin embargo se conecta con Dios de manera como uno mamash, y el placer es mucho más grande porque es el placer de Dios mismo. Y esto es lo que la Torah nos dice. La Torah dice, yo soy Shashuim, yo soy el deleite de Hashem. Yo soy el deleite de Hashem mismo. Cuando vos haces una mitzvah, vos vas a sentir lo que Hashem mismo siente, el placer de Hashem. Obviamente el placer de Hashem es incomparable al placer que cualquier ser pueda captar. O sea, por más que estés en el nivel más grande del Gan Eden, vas a seguir captando como un ser separado. Al hacer la mitzvah te unís como uno, ya no sos un ser separado. Ok, creo que explicamos un punto con esto. Quiero explicar una cosa más. Hay un nivel de conexión con Dios que es más alto incluso que las mitzvot, que es un nivel en el cual se unen la Torah y las mitzvot al mismo tiempo. Pero para hablar de muchos temas y terminar con muchos conceptos, vamos a contar una historia. Espero que esta hora sea sentido. Resulta que hay una carta del Rebbe, que sabemos que las cartas del Rebbe se están imprimiendo todavía, la cantidad que eran, y de ahí podemos aprender muchísimas cosas, que el Rebbe le escribe a un Hasid, Chabad, que vivía, falleció hace poco, en Montreal, Canadá. Este Hasid era un Hasid muy especial, era cabalista, y sabía cosas profundas de la Kabbalah, no solamente Hasid, sino también Kabbalah. Dicen que el Rebbe a este Hasid le prohibió tocar el violín. Este Hasid tocaba el violín. Dicen que el Rebbe le prohibió tocar el violín porque él tocaba el violín tan hermosamente, tiene un alma tan delicada que al tocar el violín sentía un placer tan grande que podía llegar a fallecer de tanto placer. El alma a veces siente tanto placer que el cuerpo no puede soportar tanto placer. El alma se separa del cuerpo porque el cuerpo no es capaz de soportar tanto placer. Y el Rebbe le prohibió tocar el violín, dicen. Así escuché. Entonces hay una carta que el Rebbe le escribe a este Hasid sobre una pregunta que este Hasid le hace al Rebbe. Este Hasid le dice al Rebbe que encontró en un Mahamar discurso hasídico del Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Chabad, una frase que aparentemente no es muy difícil decirla después de estudiar la Kabbalah del Arizal. Entonces, o sea, como que el Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Chabad, tiene una frase en un discurso hasídico que aparentemente se contradice, según nuestro intelecto bajo, con lo que el Arizal, el gran cabalista, que no hubo como él en la historia, dice. Entonces el Rebbe le contesta a este Hasid sobre esta carta, le dice, ¿quiénes somos nosotros para hablar del Rebbe Rashab? El Rebbe Rashab habló de niveles incluso más altos que los del Arizal. Y no podemos estar tranquilos y apoyarnos en él, porque él es el continuador, el sucesor de la línea del Admur Zaken, que sabemos que el Admur Zaken fue un sabio súper gigante. Entonces el Rebbe Rashab nos enseña que por encima de la unión con Dios, a través de la mitzvah, hay una unión más alta todavía. ¿Cuál es este nivel de unión más alto? Este nivel de unión es el momento que el Zohar nombra este nivel y dice que Mashiach se va a revelar a nivel de revelación de Mashiach para aquellos que se esfuerzan, dice, le mande Dachkin de Milin de Juchmeta,
aquellos que se esfuerzan en las palabras de la Torá. ¿Qué significa esto? Está explicado que los que se esfuerzan en las palabras de la Torá significa aquellos sabios que no se conforman con estudiar Torá, sino que se esfuerzan a través de estudiar Torá de saber qué es lo que Hashem quiere de mí y cómo queda la halajá. O sea, uno puede estudiar el Shulchan Aruch, donde está la halajá, y pensar, bueno, esta halajá que dice ahora, ¿cómo implica hoy en día? Porque hoy en día hay cosas muy nuevas que nosotros tenemos que empezar a entender cómo la Torá nos habla de ellas. Y la Torá está todo, por lo tanto en la Torá tiene que estar también estas cosas. Por ejemplo, la Torá nos dice que sobre las frutas se dice Boré Priaetz. Ahora, en la época de la Torá no está nombrada la banana. La banana, ¿qué braja es? La braja de la banana es Boré Priya Adamá. ¿Por qué Adamá? Porque no crece de las ramas, perdón, no crece de la planta o de la flor del árbol, sino que crece de la palmera misma. O sea, las ramas pueden no estar, sin embargo las bananas van a seguir estando. Por eso la braja de la banana es Priya Adamá. Pero para llegar a esto, la persona el sabio, que en su época se empezó a conocer la banana, tuvo que fijarse y pensar qué es lo que la Torá quiere que diga brajá sobre la banana. Y uno tiene una forma que puede decir, bueno, me imagino que es esto. Pero un verdadero sabio, que tiene temor a Hashem de verdad, no le alcanza con decir, creo que es así. Un verdadero sabio necesita fijarse bien, y averiguar bien qué es lo que Hashem quiere. ¿Qué es lo que Hashem quiere de mí? Entonces, en este momento, la persona está estudiando Torah, pero también está uniéndose con Dios en el nivel de las mitzvot. ¿Por qué? Porque por un lado está estudiando Torah, simplemente. Por otro lado, está viendo qué es lo que el rey quiere, como la mitzvah. ¿Qué es lo que el rey quiere de vos? Entonces acá vos estás uniendo estudio de Torah con cumplimiento de mitzvot al mismo tiempo. Este es el nivel que el Zohar dice. Aquellos que se esfuerzan en las palabras de la Torah, de sacar la halajá, pero preocupándose de verdad porque les importa hacer lo que Hashem quiere y no quieren confundirse de esas cosas porque me parece que es así, ¿no? Sino que se esfuerzan hasta que sepan si realmente Hashem quiere esto. Estas personas, dice, son las que hacen meritoria al pueblo de Israel de la revelación más grande de Mashiach, que es la unión con Hashem, de Torah y Mitzvot al mismo tiempo. A que vos unís con Dios de manera absoluta y también seguís captando niveles. Tenemos todas las virtudes, digamos. Y ahora hay que entender un punto más en este mismo Inyan, que es que sobre esta diferencia entre la revelación del Gan Eden, que es la Torá, el pago por la Torá que se estudió, y la revelación de Mashiach, que es el pago por las mitzvot que se hicieron, en la Torá están nombrados dos diferentes acontecimientos que los vimos en los shiurim anteriores pero no los explicamos. Cuando Hashem entregó la Torá, abrió el mar rojo en 12. Abrió el mar. Cuando Hashem nos revele el pago por las mitzvot, que es cuando venga Mashiach, está escrito que se va a abrir el río Yardén, el Jordán. O sea, para la entrega de la Torá tiene que abrirse el mar, y para el pago de las mitzvot tiene que abrirse el río. ¿Qué significa esto espiritualmente? El mar representa la ocultación que Hashem se oculta de nosotros. ¿Qué significa? El mar, sabemos que adentro de él hay un montón de cosas. Hay peces, hay algas, hay un montón de cosas hermosas, como nos muestra Jacques Cousteau. Pero el mar oculta estas cosas. Ahora, si se nos abre el mar, vemos toda la belleza que hay adentro. Sin embargo, seguimos siendo nosotros. Y vemos belleza, pero seguimos siendo nosotros. Esto es que se abra el mar, cuando se entregó la Torá. Cuando venga Mashiach, se va a abrir el río. El río está explicado en la Kabbalah, que se refiere a el Seder Ishtalshelut mismo. Todo el orden de flujo entre Dios y nosotros se va a abrir. ¿Qué significa? Cuando se abre el mar, el orden de los mundos hacia nosotros, en vez de taparnos la luz de Hashem, nos empieza a mostrar la luz de Hashem, nos empieza a revelar la luz de Hashem, pero seguimos siendo nosotros. Cuando se abre el río,
directamente no es que se nos abre a través de los mundos el flujo de divinidad y captamos más, sino que directamente deja de existir todo este orden de mundos y nos unimos con Dios directamente, lo estamos explicando en las mitzvot. Esa es la apertura del río. En otras palabras, abrir el río significa que Hashem no solamente tiene que empezar a revelarnos su luz, sino que la revelación es un problema. Si Hashem nos revela su luz, significa que somos seres separados de Él. Nos está revelando su luz. Hashem tiene que dejar de hacer esta revelación. La revelación tiene que desaparecer, porque si hay revelación significa que hay algo más que Dios. Nosotros tenemos que llegar a este nivel, cuando venga Mashiach, de que no hay nada más que Hashem. Somos uno con Él. Somos uno con Él. Ahora, esto es lo que va a hacer cuando venga Mashiach a través de cumpliendo de mitzvot, y especialmente a través de estudiar Torah, pensando qué es lo que Hashem quiere de nosotros. ¿Sí? Hay un punto acá que tenemos que entender también. ¿Cuál es esta importancia tan grande? Quiero agregar un tema aparte de esperar la revelación específicamente del Mashiach. Y no nos conformemos con la revelación del Gan Eden, sino pedir Mashiach, porque el Gan Eden es, seguimos siendo entes separados. Con Mashiach vamos a ser unos mamás con Hashem. Entonces está traído en los libros diferentes de Kabbalah que hay un pasuk en el Teilim donde David le dice a Hashem, por favor juzgame vos. No me acuerdo en hebreo cómo es, pero David está diciendo a Hashem, por favor juzgame vos. Entonces está explicado que en el cielo hay 3 diferentes tribunales que juzgan a la persona. El nivel más bajo es el tribunal de los ángeles. Los ángeles no entienden lo que es el Yetzer Hará, lo que es el impulso del mal que tenemos adentro, por tanto juzgan severamente a la persona por lo que hace. No entienden que no pudiste aguantarte u otras cosas. Ellos no entienden esos impulsos, no entienden lo difícil que es luchar contra el Yetzer Hará. Después hay un tribunal segundo que es de Tzadikim. ¿Se está traído? Los Tzadikim fueron seres humanos en este mundo. Son almas que estuvieron acá. Por tanto entienden lo difícil que es para nosotros luchar contra el Yetzer Hará. Entonces juzgan no tan severamente. Ahora, está el tercer tribunal en el cielo, que es el tribunal de Hashem mismo. Y Hashem entiende todo, porque Hashem nos creó con todas nuestras fallas, con nuestro Yetzer Hará que nos hierve por adentro, y Él sabe lo difícil que es para nosotros, Él entiende. Por lo tanto, su juicio es pura compasión. Está traído que aquel que espera a Mashiach, él es meritorio de ser juzgado por Hashem mismo. Entonces tenemos que esforzarnos específicamente en el cumplimiento de mitzvot. Hay que estudiar Torah, pero hay que esforzarnos mucho en el cumplimiento de mitzvot, porque es la revelación más grande. Vamos a ser unos con Hashem. Y para entender un poco más este punto, que ya nos queda poco tiempo, quiero traer un midrash. Hay un midrash que dice así: en la última perashá del Sefer Bereshit dice que Jacob llamó a sus hijos, y dice así el pasuk: y Kaptú beshamú bnei Israel el Jacob abejem. Júntense y escuchen, hijos de Israel, hijos de Jacob, a Jacob su padre. El pasuk dice el Jacob abejem, a Jacob su padre, pero él también significa Dios. Dice sobre esto el midrash, el Jacob abejem, Dios es su padre Jacob. ¿Qué? Es muy raro este midrash. ¿Cómo va a decir una cosa así? Jacob es Hashem. Entonces, está explicado en Hasidut que esto se responde con lo que explicamos hasta ahora. Jacob, que fue una persona que cumplió las mitzvot y se unió con la voluntad de Hashem de manera absoluta, él puede llamarse con el nombre de Dios mismo. Porque al hacer mitzvot te unís con Hashem como uno con él. Y cuando venga Mashiach vamos a ser uno con él. Y eso también era antes de que Hashem cree el mundo. Antes de que Hashem cree el mundo, las almas divinas eran él, eran uno con él. Ahora son almas divinas, son pedacitos de Hashem metidas en cuerpos, pero en el fondo son unas con Hashem. Por eso, dice el Midrash, sigue diciendo, así como Dios crea mundos, Jacob crea mundos. Así como Hashem maneja todo, Jacob maneja todo. ¿Qué significa? Hacer que las almas de Israel eran una con Hashem. Hashem al crear el mundo, estábamos nosotros mismos ahí creando el mundo, porque ahí éramos unos con Hashem. Estábamos nosotros sintiendo lo que Hashem sentía, porque éramos uno con Él. Éramos Él.
Y eso va a ser cuando venga Mashiach a través de las mitzvot. Vamos a volver a ser unos con él y sentir el placer que él siente. Esto es lo que dice la Torah, que yo soy Yahshua, yo soy el deleite de Hashem. Ahora, dijimos que íbamos a conectar este tema con Tu Bishvat, que es la fiesta de los frutos. Y está traído que la fruta representa a la Torah. La fruta es representada por la Torah, porque entre las cosas que en Tu Bishvat, el 15 de Shvat, empiezan a ser juzgadas, son todos los árboles. Según una opinión, la jitá, el trigo, también es un tipo de fruto. En la Gemara hay que entender qué significa, pero también jitá, la palabra jitá, trigo, su valor numérico es 22. Y 22 son las letras de la Torah, las letras del hebreo, de la zona Kodesh. O sea que la jitá representa la Torah, y Tu Bishvat nos representa la Torah, pero como frutos, que nos da placer. Entonces ahora tenemos que llegar a un nivel más alto todavía. Un cuarto nivel, digamos. Está el nivel de la Torah que nos da conexión con Hashem, según nuestro nivel. Están las mitzvot que nos unimos con Hashem totalmente como uno. Está el tercer nivel, que es estudiar Torah y en forma de saber qué es lo que Hashem quiere de nosotros, que es la unión de los dos niveles. Y después está que en verdad, sigue diciendo el Mahamar, que no podemos leer de adentro porque no hay tiempo, el Mahamar sigue diciendo que en verdad Hashem no le alcanza que nosotros hagamos las mitzvot solamente porque Él nos dijo y así nos conectamos con Él. Sino que así como en verdad el rey, cuando le pide algo a alguien, él tiene un motivo adentro suyo, Hashem quiere que hagamos las mitzvot y también entendamos por qué quiere. Porque Hashem quiere compartir con nosotros ese placer que él siente. Entonces, en este nivel, Hashem nos revela por qué él quiere, cuánto él disfruta de tu mitzvah. Es un nivel mucho más alto. No solamente te vas a unir con Hashem y sentir lo que él sintió, sino también vas a entender lo que él entiende. Vas a ser uno con él en todos los atributos tuyos también. No solamente unirse así en general, sino la unión va a ser en cada uno de tus atributos. Tu intelecto, Chokhmah, va a captar el intelecto de Hashem. Tus emociones van a sentir las emociones de Hashem. Tu placer va a sentir el placer de Hashem. Ese es el nivel más alto. Cuando uno hace las mitzvot e incluso entiende también por qué Hashem quiere la mitzvah de él. Y eso es a través de estudiar Kabbalah y Hasidut específicamente, que nos da los motivos por los cuales Hashem quiere que hagamos las cosas y nos da kavanot, nos da intenciones espirituales para que pensemos también. Tenemos que ir terminando, pero quiero hacer un resumen entonces. Habíamos explicado en los shiurim anteriores que la Torah hace que la persona capte divinidad. Ahora estamos explicando que en verdad eso es un nivel no tan alto, sino que sigue siendo un ente separado tuyo. Estás recibiendo revelación, recibís el flujo este que dijimos, hablamos de los desechos de todos los mundos que llegan a nosotros, y como cada mundo es un nivel más alto y incomparablemente placentero frente al nivel inferior, que es un desecho, frente al nivel superior, y a través del Espíritu de Torah uno sigue creciendo más. Después explicamos que el cumplimiento de las mitzvot nos une con Hashem como uno, porque lo que el rey nos dice es lo que él quiere. Y por más que una persona sepa mucho, si no hace lo que el rey quiere, no se conectó con el rey. El tipo que no sabe nada y hizo lo que el rey quiere, se conectó con el rey. Entonces, la mitzvah es la principal. Por eso, incluso que vean a alguien que no sabe mucha Torah, no entiende por qué hacer una mitzvah es importante que la haga igual, porque no tiene nada que ver si la entiende o no entiende. Al hacer la mitzvah hace lo que Dios le pidió y se une con Hashem, entienda o no, y en un nivel más alto que si hubiera entendido. El entender sigue siendo separado de Dios, pero cuando vos haces lo que Dios quiere, te conectás con Hashem. Entonces es muy importante que a la persona difundir el cumplimiento de mitzvot con el tiempo que se entienda. Lo importante es que la mitzvah se haga. Eso te conecta con Hashem de la manera más alta. Después explicamos que el Rebbe Rashab nos da un nivel que es más alto porque une a los dos. Es estudio de Torah, viendo qué es lo que Hashem quiere, mitzvot, o sea, la voluntad de Hashem. Y después explicamos que eso trae Mashiach, estos niveles, y la importancia de traer Mashiach para nuestro juicio, es que Hashem mismo nos juzgue. Y después explicamos también que en verdad, incluso que la persona haga las mitzvot, también tiene que entender por qué Hashem quiere que la haga a través de estudiar Hasidut y Kabbalah, y él siente la conexión con Hashem como uno en todos sus atributos. En otras palabras, uno puede decir, yo tengo miedo, me voy a unir con Hashem, voy a dejar de existir. Pero nos están diciendo no es así. No vas a dejar de existir. Vas a unirte con Hashem y no vas a sentir tu existencia, y eso mismo lo vas a captar con tus propios atributos. Es algo que nosotros no podemos entender. Es una revelación súper gigante, que es la revelación de Hashem mismo, que él puede tener cosas que son contradictorias al mismo tiempo.
nos vamos a hacer uno con Hashem y dejar de sentir nuestra propia existencia, porque vamos a ser unos con Él, no vamos a ser entes separados de Hashem, y sin embargo vamos a poder nosotros mismos disfrutarlos, disfrutar todo esto. O sea, no ser nosotros y sin embargo captarlo, es algo que no podemos entender cómo puede ser una cosa así, estas dos cosas al mismo tiempo que son contradictorias. Y explicamos al final que este es el punto de Tu Bishvat de las frutas, que es el estudiar Torah con placer, hacer la mitzvot entendiendo, con gusto. Las frutas son gusto, placer. Por último, había que contar una sola cosa, que es que este punto de la Torah, que vamos a unirnos con Hashem como uno, y al mismo tiempo unirnos a nosotros mismos, está ejemplificado en una cosa que pasó en la historia y en un objeto específico. En el Bet HaMikdash, en la parte más profunda del Bet HaMikdash, donde se revelaba a Hashem mismo, estaba el Aarón, el arca de las Lujot, las tablas. Los sabios cuentan que el arca del Aarón, donde estaban los dos querubines, tenía unas medidas específicas. Y sin embargo, si vos medías de una punta del Aarón hasta la pared, y de la otra punta del Aarón a la pared, tenías el espacio mismo como si fuera que no estaba el Aarón en el medio. O sea, digamos, el Aarón medía 10 metros, un ejemplo, no es así. Medía 10 metros y en la cámara donde estaba, esta pieza donde estaba, medía 20. Por lo tanto, de un lado, si medís del Aarón hasta la otra pared, tenían que quedar 5 metros y del otro 5 metros, o sea, de caminata. Sin embargo, no era así. Había una punta del Aarón medía sobre la pared y había 10. Y de la otra punta de la había 10. Como si fuera que el Aarón no estuviera allí. O sea, que el Aarón estaba, pero no estaba. Esta es la revelación más alta de todas. Nosotros vamos a unirnos con Hashem como uno, y al mismo tiempo vamos a seguir sintiéndonos a nosotros mismos, que esto es algo que no podemos captar, no podemos comprender cómo va a ser así, y por eso mismo esa es la revelación de Hashem mismo, la revelación más grande cuando venga Mashiach después de Kiat HaMetim. Bueno, creo que eso es entendido, creo que han sido bastantes conceptos. Nosotros tratamos de seguir el jueves que viene con muchas cosas mucho más hermosas y seguir con este Mamar que tiene muchísimas cosas más todavía para aprender. También no hay que olvidarse el punto de la diferencia entre el mar y el río. El mar nos oculta, pero Hashem nos revela después de abrir el mar. Y abrir el río es que Hashem no nos revela, sino que somos uno con él. Bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias por estar acá, Gastón, Rafael, Yosef, Yudelka y Ben. Mucha suerte, que tengan un muy lindo Shabbat. Empieza el mes de Shabbat. Mucha afloje, pueden ver el video en YouTube. Y no se olviden de suscribirse a rambamdiario.com, info@rambamdiario.com, para decidir todos los shiurim que hay un montón de shiurim y un montón de cosas, como todos lo saben. Agu Tenaj, Agu Chávez.